vamos a dar nuestra opinión, nuestro punto de vista como laboratorio de ensayo del fuego, de materiales de construcción y elementos constructivos, desde el punto de vista también de la relación con las envolventes en edificios. En el momento actual, como suele ser habitual, cuando ocurre un incendio importante, catastrófico, de grandes dimensiones, suele ser un revulsivo que hace que las instituciones, los laboratorios, los técnicos se planteen la revisión de muchos aspectos como consecuencia de la evolución y el desarrollo de la tecnología y de los materiales de construcción, así como nuevos diseños, nuevas ideas que se ponen en práctica y que van de alguna manera, aunque se conserve parte importante de lo que es la construcción y los materiales convencionales y tradicionales, se vaya a otras nuevas circunstancias en las que conviene tener en cuenta cuáles son las consecuencias si no se regulan, si no se tienen en presente las consecuencias de su utilización. En esta presentación hemos pensado, como laboratorio AFITI, que tiene más de 40 años de experiencia y que hemos hecho y hemos llevado a cabo miles de ensayos de comportamiento al fuego, de materiales y de elementos constructivos, que nos han dado una experiencia sin lugar a duda riquísima para poder interpretar y para poder también sugerir sobre posibles soluciones a esta evolución desde el punto de vista de seguridad contra incendios. Hemos pensado en que yo dedique unos minutos para abrir lo que es un poco el debate en que se produce y las circunstancias que hay de crítica a la situación actual como consecuencia de estos incendios que, repito, suelen ser revulsivos para que se tomen acciones por parte de las administraciones públicas y por parte de las organizaciones técnicas y por parte de la sociedad también, pero que a veces esto es muy transitorio y muy temporal. Otras veces resulta que no, que sí tiene una influencia y hay modificaciones estructurales tanto de las legislaciones como de las actitudes de una manera importante. Pero con el acontecimiento último que hemos tenido en España y de otros que ha habido en España también similares y están ocurriendo en todas las partes del mundo, me refiero al incendio en el barrio Campanar en Valencia, pues nos está moviendo a una serie de acciones y nosotros queremos, aprovechando esta oportunidad que nos da Security Forum de poder expresar nuestras ideas, pues manifestar cuáles las ideas que tenemos como laboratorio. Nosotros como laboratorio siempre hacemos los ensayos de una manera que lo denominamos reacciones o reacción al fuego, resistencia al fuego, es decir, siempre ensayo de comportamiento al fuego. Y esos ensayos de comportamiento al fuego lo que tienen como misión es poder interpretar, poder acabar evaluando, estimando cuál sería la respuesta en caso de incendio. Evidentemente un incendio que es un fenómeno controlado tanto en el tiempo como en el espacio, pues se tiene que diseñar de manera que pueda dar resultados y se puedan tomar datos para después hacer lo que es la estimación del riesgo real en caso de incendio en una edificación. Esto, si en general, y especialmente cuando se diseñaron todos los ensayos hace ya decenas de años, ensayos de comportamiento al fuego de los materiales y de los elementos constructivos, estaban enfocados fundamentalmente a un mercado de productos muy tradicional, muy estable, con una evolución relativamente lenta de sus características y sus innovaciones. Tanto, repito, tanto para materiales como para los elementos constructivos. Me refiero pues a las construcciones de estructura metálica, soporte metálico o de estructura de hormigón, básicamente,
y materiales que tienen que ver con los materiales también convencionales, pues las cerámicas, las maderas, en fin, los yesos, los morteros, y eso en los últimos 20, 30 años está cambiando a una velocidad tremenda. Por eso, ya si en su momento la correlación entre un resultado de un ensayo de reacción al fuego, de resistencia al fuego en un laboratorio, podía ser bastante, digamos, válido para interpretar cómo se comportarían esos materiales, nunca se lograba, por supuesto, porque hay muchos factores que influyen aparte de los que pueden haber en el laboratorio, pero podía permitir de alguna manera estimar cuál sería su comportamiento en la realidad. En la actualidad las cosas han cambiado muchísimo. Y ya en su momento, pues ensayar, cuando se llevaba un ensayo de una puerta cortafuegos, por ejemplo, a un laboratorio, el fabricante no tenía demasiados conocimientos, hablo en España concretamente y en el mundo, no tenía conocimientos de realmente que era una puerta cortafuegos. A nosotros se nos daba en el caso, hace mucho tiempo, en el que una puerta cortafuegos no se hacía de madera y se fabricaban de acero, porque todo el mundo entendía que era mucho mejor hacer una puerta de acero cortafuegos que de madera. Sin embargo, es justamente todo lo contrario. El acero no entra en combustión en condiciones normales, el acero no tiene propaga la llama, el acero no aporta energía al ambiente en caso de incendio, pero sin embargo sí funciona muy mal desde el punto de vista de lo que es la compartimentación. Es decir, no arde, pero compartimenta muy mal. En cuestión de pocos minutos, el incendio ha pasado del sector de incendio donde se ha desarrollado a otro sector de incendio. Si eso ya en su momento, que ha ido evolucionando todo mejor, ya hay diseños de puertas de todo tipo, de metálicas, combinación metálica con madera, etcétera, pero había un factor, por ejemplo, un factor muy importante que si el resultado era bueno, no teníamos más que una cierta garantía de que puestas en el mercado y puestas en la obra iban a comportarse bien, pero esa no era una garantía, era siempre una estimación, siempre que se cumplieran los requisitos de que la instalación fuera la correcta. Porque, claro, el fabricante fabricaba bien y a veces daba y otras veces no daba instrucciones de montaje, pero no lo montaba él, la montaban en obra la constructora u unos montadores que subcontrataba la constructora. Lo cual quiere decir que el resultado final pues no era el más adecuado. Si esto lo llevamos al mundo ahora actual, con el desarrollo que ha habido de envolventes de edificios, las fachadas en general, vamos a llamar, pues es que la cosa es mucho más complicada. ¿Qué ensayos podemos aplicar a una fachada donde hay materiales composites, donde hay materiales complejos, donde las instalaciones, la distribución de los materiales, luego la influencia de la instalación de todo eso y el diseño de la fachada, porque unos mismos materiales con una misma distribución y una misma composición, en un diseño de fachada puede ser tener un comportamiento determinado y por no tener un comportamiento completamente distinto en otras circunstancias. Pero además depende también de dónde venga el incendio, si el incendio es interior, es exterior, si se produce dentro de la fachada, etcétera, etcétera. Lo cual quiere decir que los ensayos clásicos de reacción y resistencia al fuego se han quedado muy atrasados para poder evaluar cuál es el comportamiento de las fachadas. Nuestro código técnico, como luego nos explicarán una de las dos compañeras que me van a acompañar y van a ocupar 10 minutos cada una de ellas, una es Estrella Durán, arquitecto, que va a hablar sobre el tema de la tipología de fachadas y tipos de fachadas, etcétera. Y luego nos comentará también Crisel Pérez, que es química, pues nos comentará sobre el tema de los ensayos concretos que se realizan en el laboratorio para evaluar la reacción resistencia al fuego de acuerdo con normas, con estándares, ¿sí? Pero decía que el asunto de las fachadas es tremendamente complejo, complicado, y haciendo referencia al código técnico donde dice que los sistemas constructivos deben de tener un comportamiento al fuego, reacción al fuego, con una clasificación determinada, eso no tiene prácticamente ni sentido ni tiene validez en estos momentos, ¿eh?
lo más que se puede aproximar a saber cómo se comporta una fachada, una envolvente, es los ensayos a gran escala de fachadas que están hace años diseñados y que también nos hablará Estrella Durán, arquitecta, de ese tipo de ensayos. También se han quedado atrasados. En el momento actual, desde el punto de vista de lo que hay para poder evaluar ensayos, diríamos que son los ensayos clásicos a gran escala que hay en distintos países en el mundo, especialmente en Europa, Estados Unidos y en algunos países que también lo mostraremos, pero también tienen una deficiencia importante que hay que corregirla. En Europa, concretamente, lo que se ha hecho, se ha creado un comité, un grupo de trabajo en 2017, promovido por el RISEN, el Research Institute de Suecia, financiado por la Unión Europea, que es lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva, me parece, y que AFITI, nuestro laboratorio, originalmente participó en la creación de ese comité y de ese programa, de desarrollo de ese programa, pero actualmente son 5 países los que han tenido capacidad de poder continuar trabajando en el tema, de forma que se han alcanzado, después de 7-8 años de trabajo, se ha realizado un proyecto de norma europeo uniforme, un proyecto que contempla pues un trabajo extraordinario reflejado en un proyecto de 250 páginas aproximadamente, y que entendemos que saldrá a la luz pública y contemplado por las autoridades en sus reglamentos en fechas próximas. Yo voy a dar la palabra, porque se han pasado unos 10 minutos, que es lo que tenemos establecido, a Estrella Durán, arquitecto, y que nos va a hablar sobre la tipología de las fachadas. Buenos días. Yo voy a ampliar un poquito el tema de los tipos de fachada, que al final el abanico de tipo de fachada se amplía con el avance tecnológico, y encontramos muy comúnmente, sobre todo en las ciudades, el tipo de envolvente muro-cortina. En este edificio del Hotel Vela, aquí en Barcelona, de Ricardo Bofill, pues es un claro ejemplo del muro cortina que utiliza elementos de acero y de vidrio en retícula. El tipo de fachada ventilada va a suponer un sistema constructivo con unas prestaciones en aislamiento térmico y aislamiento acústico indiscutibles, que le hacen un sistema muy utilizado para edificios de uso residencial, de uso hospitalario, de administraciones públicas, y también lo encontramos en las ciudades muy fácilmente. El sistema se va a caracterizar por tener una primera capa de aislamiento en el muro soporte, adherida al muro soporte. A este muro soporte se anclará una subestructura sobre la que se colocará el aplacado final, que será la capa exterior que vemos desde fuera. Entre este acabado final y el muro soporte va a quedar una cámara de aire que va también a ayudar a este confort térmico que buscamos en el interior. Y el tipo de fachada que ahora mismo se está utilizando en rehabilitación de edificios va a ser el denominado SATE, Sistema de Aislamiento Térmico Exterior, que supone una adhesión de capas, aislante, adhesivo, acabado final, que permite igual mucha variabilidad de estética y un confort térmico interior muy importante. En caso de que se produjese un incendio en el interior de estos edificios, vamos a tener que considerar, cuando ese fuego que se puede originar en el interior salga por la ventana, en el caso de que haya una cámara de aire, ¿qué sucede? ¿Cómo atraviesa ese fuego la cámara de aire? Cuando ya supera esa cámara de aire, ¿cómo se extiende en el exterior de la fachada? La propagación en la fachada tradicional, que muy fácilmente podemos tener en la cabeza con un acabado de ladrillo caravista,
va a tener una propagación con un efecto que conocemos como salto de rana. Pero en una fachada revestida ya va a influir esa propagación en el paramento final de acabado con una progresión vertical pero también horizontal, dependiendo de la combustibilidad de ese material. En la fachada ventilada vamos a tener que sumar el efecto chimenea que se va a producir en esa cámara de aire. Y en la fachada ligera, asociada al muro cortina, tenemos que atender a esa unión forjado-fachada, en el correcto sellado y en los materiales. Siempre que el avance vaya de la mano de la sostenibilidad, la eficiencia energética, no debemos perder de vista la seguridad contra incendios. En el caso de utilizar elementos de acabado final a base de vidrios fotovoltaicos, de paneles fotovoltaicos, hay que preguntarse qué pasa en caso de incendio. En el caso de un acabado que persiga más una estética, en el que utilizamos elementos de madera, muros vegetales, o elementos plásticos de policarbonato, ¿realmente estamos contemplando en caso de incendio cómo se van a comportar? Por tanto, hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar la fachada, pues todo ese conjunto, cómo se va a comportar. Material a material será importante su clasificación, tanto en reacción como en resistencia, pero también el sistema constructivo en todo su conjunto, cómo va a envejecer, su durabilidad, cómo va a verse afectado por las condiciones externas y cómo se va a desarrollar toda la sucesión de eventos que puede aparecer en una fachada, los balcones, las reformas que se practican en las fachadas, la instalación de elementos que no están en origen. Por tanto, es importante que todos los agentes que van a intervenir en la vida del edificio tengan la mira puesta en esa seguridad contra incendios. Y ya paso a dar la palabra a Crisel. Hola, buenos días. Vamos a tratar de resumir un poco en los minutos que nos quedan los conceptos básicos de reacción y resistencia al fuego, para que entiendan un poco más los ensayos que se realizan. La reacción al fuego se refiere al comportamiento de un material ante el fuego. ¿Qué quiere decir ese comportamiento? ¿Cómo reacciona ese material ante la presencia de otro? Ante la presencia del fuego, ¿cómo se comporta ese material? ¿Se propaga? ¿No se propaga? Hay que tener en cuenta los términos de ignitabilidad, de inflamabilidad de llama, cómo ese elemento reacciona con otro. Con respecto a la resistencia al fuego, tenemos que es el comportamiento de un elemento constructivo, ya no un material, ante el fuego. ¿Cuál sería la diferencia entre estos dos conceptos que parecen igual? Que el comportamiento del fuego te dice cómo reacciona ese elemento ante la presencia del fuego, y la resistencia te dice si ese elemento es capaz de soportar y mantener su función durante un tiempo determinado. Para entender mejor esto, tenemos que ver la clasificación de los materiales. En el 2004 aproximadamente se armonizaron la normativa europea y se crearon las euroclases de reacción y resistencia al fuego para obtener una clasificación de los materiales común en toda la Unión Europea. Esta clasificación de materiales en reacción al fuego viene dada por la combustibilidad, que se representa por la X, que va de la A1 a la F de menor a mayor combustibilidad. Por la producción de humo, que va del 1 al 3, de menor a mayor producción de humos. Y el goteo de partículas incandescentes, que va de 0 a 2, igualmente de menor a mayor producción de gotas incandescentes. ¿Qué es otra cosa importante que hay que tener en la reacción al fuego? El uso que se le da a este material, porque no es lo mismo que el material yo lo vaya a utilizar en una pared
o en un techo que en el suelo, que no me importa si gotea o no, porque si gotea en el suelo no va a producir la propagación del incendio. Con respecto a la resistencia al fuego, las normas 13.501-2 indican las variables que pueden afectar en la resistencia de ese elemento constructivo. Por ejemplo, la capacidad portante. Te dice cuando un elemento que tiene que soportar una carga, se mantiene su capacidad con esa carga sin desplomarse ante la presencia del fuego. Este elemento, por ejemplo, una viga, sigue siendo viga y sigue soportando por 10, por 15, por 20, por 30, por 360 minutos, lo que requiera ese sector de incendio. Después viene la integridad. En caso de un sector de incendio tenga una división que esté separando un sector de otro, esa división que no se formen grietas, que no pase la temperatura o el calor al siguiente sector de incendio. Las que más se miden normalmente son la capacidad portante, la integridad, el aislamiento térmico y la radiación. Para determinar estas euroclases de reacción y resistencia al fuego, es necesario la realización de ensayos, que son pruebas normalizadas que se realizan para determinar las euroclases. Entre estos ensayos de reacción al fuego tenemos, por ejemplo, el SBI o el pequeño quemador, que son los más comúnmente utilizados para los materiales. Los ensayos de resistencia al fuego tenemos de paredes, de techos, cualquier elemento constructivo. Con todos los materiales se tienen que instalar en un horno, se simula ese sector de incendio y se ve cuánto tiempo mantiene su función. Y también para el caso de la fachada tenemos los ensayos a gran escala, también a mediana escala. Vamos a nombrar simplemente los ensayos a mediana escala que se utilizan, la DIN en Alemania, en Polonia o en Austria. Que estos ensayos son suficientes, yo no me atrevo a decir si sí o si no, pero lo que sí es que hay que mejorarlos, hay que reestudiarlos porque la variación de materiales es constante y a lo mejor cuando se diseñaron esos ensayos cumplían, pero actualmente no sabemos y tenemos que seguir estudiando para adaptarnos a los materiales modernos. Entre los ensayos a gran escala seleccionamos 4 de todos los que se hacen en la Unión Europea. No existe un ensayo unificado para toda la Unión Europea en el caso de la fachada. Ejemplo, en UK se usa la ABS, en Francia el EPIR, el SP Fire 105, en Dinamarca, Suecia y Noruega. Nos dan una estimación mejor que, por ejemplo, el SBI, pero no estamos seguros de que realmente a escala real, mayor a los 6-8 metros que se pueden ensayar en ese ensayo, el comportamiento sea igual. ¿Qué nos pide el código técnico actualmente para estas clasificaciones? En edificaciones menor a 3,5 metros no nos pide absolutamente nada, ni para el revestimiento ni para el aislamiento de la fachada. Luego, de 3,5 metros me piden DS3 de 0. No importa la producción de humo, si los humos son tóxicos, si no son tóxicos, ahí está, S3, que es la peor clasificación de humo, es lo que pide ahora mismo el Código Técnico de Edificación. Y la clasificación D, C o B, dependiendo de la altura. Como explicó mi compañera hace un momento, la altura no es lo único que afecta, porque el fuego no solamente va en vertical, y también puede ir en horizontal. Entonces, eso también hay que evaluarlo. En conclusión, tenemos que desarrollar los edificios y tomar en cuenta el desarrollo de ensayos adecuados para las fachadas, el diseño de las fachadas, revisar los códigos técnicos y el desarrollo de códigos en los lugares donde no existen, formación, información y cualificación de todos los agentes que influyen, desde el arquitecto hasta el montador, porque pueden diseñar un sistema perfecto, pero si a la hora del montaje no instalan en la edificación lo que realmente se ensayó, entonces no estamos haciendo nada. Formación y consideración integral de todas las medidas PCI,
porque en el caso de las edificaciones que ya están establecidas y se sabe que tienen un riesgo, hay que adecuarlos con medidas de protección contra incendio que puedan soportar ese riesgo que se encuentra allí. Bueno, muchas gracias por su atención. Acá tienen nuestros correos electrónicos para cualquier duda o información que requieran.